escuchando al viento, mirando la luz, percibiendo el concreto, descubriendo otro sur, sosteniendo ilusiones, encallado en llegar, encarnado en errores, voy buscando despertar, no hay un destino que me diga por dónde andar, creando lo que creo, aparece el camino al lado. Papel, revelando la voz, se gastan las letras, intentando decir lo que solo en silencio se puede oír. Y si el camino me muestra su peor faz y la toalla se cae antes de que suene la campana, Viaje. Moverse, andar, trasladarse, modificar el punto de origen. Cambiar, vivir. 5 letras de un corto sonido, pero atractivo y desafiante significado. Eran esas 5 letras las que desde tiempos remotos habían seducido las ideas, estimulado los deseos y avivado el fuego de la vida en tantos otros, como entonces sucedía en mí. Allá iba mi ración de energía vital revestida en huesos y carne, al misterio de un desconocido trayecto, con un claro destino: hacer el camino. Porque al fin de cuentas, no importa cuántos kilómetros recorra, tiempo emplee o medios abarque, es solo el proceso que nos separa de nuestros anhelos y nuestros cambios lo que constituye en verdad el viaje.
hear the song and follow the rhythm. Close your eyes and open your mind. Look at the road, go into the path, feeling the groove and keeping your calm. Follow the rhythm of your soul. 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 Everything go, being present. Connect yourself with what beyond. Look at the road, go into the path, feeling the groove and keeping your calm. Hear the song and follow the rhythm. Close your eyes and open your mind. Follow the rhythm of your soul. Follow the rhythm of your soul. Follow the rhythm of your soul. Follow the rhythm. Yeah, yeah. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Follow the rhythm of your soul. 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 Para iniciar el recorrido hay que soltar la base. Los lugares, las personas, los elementos, los hábitos, las construcciones diarias. Hay que dejar de ser dónde y cómo nos es cómodo. Eso constituye la necesaria primera etapa. Si bien suele conllevar cierta incertidumbre por la ausencia de seguridades, esta inestabilidad también genera un espacio, remueve la tierra fértil de nuestro ser y engendra la chance de nuevos comienzos y nuevos aprendizajes. Pues solo allí donde no hay nada, hay lugar para todo. Pasearse es de este modo una llave maestra para quien desea reinventarse, remodelarse y germinarse de nuevo. Entonces, ¿qué manifiesta el vacío en mí?
mover esa cola, ratones, que esto viene volando muy alto. A mover esa cola, ratones, que esto viene volando muy alto. Si te quedas cuidando tu queso, despacito se te irá acabando. Si te quedas cuidando tu queso, despacito se te irá acabando. La energía que sube en el cuerpo, el motor de lo que está pasando. La energía que sube en el cuerpo es el motor de lo que está pasando. Se te escapa por muchos rincones y no hay modo para controlarlo. Se te escapa por muchos rincones y no hay modo para controlarlo. A mover esa cola, a mover. A mover, te lo vas a perder. A mover esa cola, a mover. A mover, que no paren los pies. Cuando ya estás en el movimiento, endorfinas te van atrapando. Cuando ya estás en el movimiento, las endorfinas te van atrapando. No hay más nada para preocuparse, es la vida que vas disfrutando. No hay más nada para preocuparse, es la vida que vas disfrutando. Esa acción no es reacción ni intelecto, son impulsos del alma gritando. Esa acción no es reacción ni intelecto, son los impulsos del alma gritando. Soberana en imperio del cuerpo, manifiesta lo liberado. Soberana en imperio del cuerpo, manifiesta lo liberado. Y a mover esa cola, a mover. A mover, te lo vas a perder. A mover esa cola, a mover. A mover, que no paren los pies. A mover esa cola. A mover esa cola. A mover esa cola. A mover. Y a mover esa cola, a mover. A mover, te lo vas a perder. A mover esa cola, a mover. A mover, que no paren los pies. A mover, que no paren los pies. A mover, que no paren los pies. A mover. Tras pasar la rompiente, aparece la calma, un contexto donde el movimiento del agua es latente y todavía no ha tomado definida forma. Allí se puede percibir la fuerza y el poder del mar sin que éste se haya transformado en ola aún. Diría que similar es el estadio que se alcanza al vaciar nuestras formas, las formas del ser, y tener un encuentro cara a cara con nuestro poder creativo. Buscar, observar y descubrir esta energía vital en mí, que antes se manifestaba en actividades laborales y físicas, en relaciones cotidianas, salidas sociales, preocupaciones sobre el futuro, preocupaciones económicas, comidas placenteras, distracciones tecnológicas y sexualidad, por mencionar algunas de las formas creativas de mi personalidad, se convirtió en el gran desafío de mi hoja de ruta. Whoa, 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 whoa.
son los avatares de soltar el alma. Sin otra intención, sin perder la calma. Disfrutar el aire del sendero andado. Sin volver atrás siendo mi pasado. Es cerrar los ojos y sentirme ardiente. Viviendo bien firme el momento presente. Sin escapatorias ni excusas tempranas. No. Buceando profundo. En verdad que sanas, todos vamos al sol. Todos vamos al sol. Todos vamos al sol. Todos vamos al sol. Whoa, 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 conectar con otros más no dominarlos. Compartiendo el ser y así recargarnos. Sanas energías forjarán caminos. Con señales puras para más unirnos. Y en el viaje podemos descular nuestra sangre, viendo con los ojos con que vemos el aire. No poder soltarnos, estamos soldados. Buscar, aceptarnos para liberarnos. Hacernos canción, darnos el todo. Como dijo Drexler, esto es codo a codo. No hay más soledades, saber que estamos juntos, trascendiendo el dos. Pensamos todo en uno, todos vamos al sol. 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 Todos vamos al sol, al sol, al sol, al sol. Wow, wow. No importa dónde estamos. Wow, wow. La vibración llega a todos los lados. Wow, wow. Todos vamos al mismo lugar. Wow, wow, wow. En algún lugar leí que una de las partes de nuestro cerebro se encarga de procesar lo referido al tiempo y al espacio, mientras que la otra procesa lo referente a la creatividad y las emociones. Y que meditar es mantener enfocada la primera parte en una actividad simple y repetitiva, para estimular en la segunda la libre actividad. Esto mucho iba a tener que ver con la siguiente etapa de mi viaje: transitar el sendero que separa el despojarse de lo que era del vestirse de lo por nacer. Este es un tramo sumamente interesante, en el que los únicos peregrinos que caben son nuestro poder creativo y nuestra conciencia, unidos a través del puente de la observación. No tenía idea de lo difícil que fuera para mí
esta caminata. Cuanto más me enfocaba en mantener la energía creativa calma para poder observarla, como un pez en el agua esta se me escurría, en forma de pensamientos, ideas o preocupaciones que desviaban mi atención y dirección. Un consejo que escuché en India encendió una luz en mi búsqueda y me recordó lo que había leído. El poder creativo es como la sombra. Para lograr aquietarla hay que detener el movimiento corporal. Y si lo que se busca es unirse a esta, solo resta apoyarse suavemente sobre la misma, sin hacer nada más que respirar y relajarse. En efecto, soltar la idea de lograr controlar el poder creativo, meditando la respiración y prestando atención a las sensaciones que el cuerpo me daba en cada instante, fue la clave para encontrarme presente, caminando cómodamente el sendero, despojado de lo que fue y despreocupado de lo que sería. Allí, y solo allí, estaba desnudo, aprendiendo a ser, simplemente sin hacer nada, o lo menos posible. Nadie sabe qué le espera. Tal vez el viento traiga fortuna. Perderse en su sombra, sus demonios más profundos, tomar la tormenta ansía. Las dudas sueltan anclas, su fragilidad subleva, se siente lejano el día. Con la esperanza en la vela y el escudo intuición guía, no apaga soy, descubriéndome. No hay lugar más libre
cuando ya no puedes caminar. Usas escudos para no andar. Tapas tu personalidad. Tienes miedo de volar, de volar. Y así vendes tu libertad. Escapas a tu verdad. No encuentras gusto a tu falsa realidad. Pero no puedes ni respirar. Na, na, ni, na, 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 na. Déjalo ser. Na, 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 na. Date permiso para crecer. Na, 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 na. Deja de reprimirte. Na, 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 na. Nutre la tierra. Nutre la tierra con tu calor. Yeah, Na, 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 na. Na, 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 na. Entender que no buscar controlar era la puerta para calmar el movimiento de mi mente y poder observar el modo en el que la energía creativa operaba en mí me tomó un tiempo y un gran trabajo de concentración. No puedo precisar el nivel de efectividad logrado, pero sí algunos hallazgos que la experiencia me reveló. Hay en mí un gran poder energético que busca salir. Esta energía se percibe brillante y viva al ser compartida con otros. La misma puede ser contagiada y contagiosa al mismo tiempo. Reprimirla o no canalizarla me genera emociones y pensamientos autodestructivos. Desenfocarla y no guiarla me genera un descontrol que conduce a la frustración. Al arribar a este punto, un nuevo horizonte apareció en mi viaje. ¿Qué y cómo hacer para poner en acción la capacidad creativa de manera consciente según lo que había observado? El silencio me trajo respuestas en forma de ideas y seguridades que hasta entonces nunca había tenido. Quería mostrar de la mano de un lenguaje artístico que acompañó todo mi andar en esta tierra, la música, y aún hoy sigo descubriendo el proceso que estaba teniendo curso en mí, como un reflejo físico del estado de mi conciencia emocional y racional. Porque es bien sabido que como es adentro, es afuera.
son murallas de silencio, son murallas de estéreo, son bajo este sol. Y cuando todo parecía estar claro, en sincronía, y mi creatividad estaba encauzada en este proyecto artístico, sin siquiera yo imaginarlo, el destino me tenía preparada una nueva parada, el laberinto del eco. La evocación de la pasada estabilidad y de las antiguas zonas de confort aparecieron en mi camino como un eco del proceso de soltar que tuvo lugar al principio del viaje. La inestabilidad, la confusión de andar sobre un pavimento sin claras señalizaciones, la falta de garantías del éxito, se mezclaban en mí generando un oscuro cóctel de ansiedad, duda y miedo. Pero como en el universo nada sobra ni falta, fue un aprendizaje que la misma travesía me dio en España, lo que me guió en esta encrucijada. Tattva, una palabra en idioma sánscrito que significa dos puntos opuestos de un mismo todo. Entender que los opuestos son parte de una misma energía me hizo reflexionar sobre la imposibilidad de dividirlos, ya que sin lo uno no existe lo otro. Aceptar la completud es un modo más cercano de comprender un poco más la realidad del mundo que nos rodea, y sobre todo de nuestro propio mundo interior. Es ahí donde está nuestro tormento y nuestra paz, nuestro verdugo y nuestro salvador, nuestro peor enemigo y nuestro mejor amigo, nuestro estrés y nuestra calma, nuestra enfermedad y nuestra salud, nuestra luz y nuestra oscuridad. Medité finalmente que el precio de la libertad creativa es aceptar que no hay más sostén que nosotros mismos, nuestro íntegro ser, con todos nuestros tattvas. Comprender y no rechazar que ambos extremos de las polaridades forman la totalidad de lo que soy, fue la puerta de salida del laberinto del eco. Si me muero, no me importa ya mi voz. Si es que tengo algo eterno, hoy elijo que se quede con vos. Sin errores, sin aciertos, hoy construyo esta canción. No hay más que seguir viviendo, respirando bien profundo y esperando oír tu voz. Y es ahora que el instante se sucede, y es ahora el momento de poder. Si hoy sos mis notas vibrando, una misma alma andando, ¿qué me importa del después?
no hay horarios ni presión, solo nuestras experiencias en eterno ida y vuelta, silencio con vibración. Comprender que todo es nada y que nada es mejor. Libertad es el mejor modo para escribir un destino sin tiempo. Y es ahora que el instante se sucede, y es ahora el momento de poder. Si hoy sos mis notas vibrando, una misma alma andando, ¿qué me importa del después? Na 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 na, na 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 na. Yeah. Y en la parte final del cuerpo del mundo que visité en esta aventura, me encontré con una última nueva palabra que rápidamente agregué a la mochila de mis experiencias. Vinaka, un término fillano muy amplio y utilizado en diferentes ocasiones, cuyo principal sentido es agradecer. Agradecer una ayuda, una comida, una llegada, una partida, un bien, un mal. Agradecer un sol, una luna, un arco iris, una lluvia, un viento, un terremoto, un huracán. Agradecer lo que se tiene y lo que no, lo que se puede y lo que no, lo que queremos y también lo que rechazamos. Agradecer a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, sin buscar cumplir o ser cortés. Agradecer sinceramente de corazón, siempre por el simple hecho de poder experienciarlo. Por nosotros mismos, que en definitiva somos la dirección última de esta acción. Darnos las gracias por lo logrado y por el camino que se está recorriendo, por el respiro que pasó y el que está pasando. Agradecernos por ser quien estamos habitando y por estar donde estemos con quien estemos. Agradecer el misterio universal de la vida, de vivir. Agradecer por ustedes que pueden estar ahí escuchando y por la posibilidad que tengo de estar mostrando algo. Agradecer sin buscar nada, siendo sin tiempo y sin espacio, simplemente este desnudo Vinaka. Grandpa, thank you very much. Thank you. Yellow Submarine. Vinaka. Yellow. We are nothing more than a
drop of light, a shooting star, just a little click in the edge of the sky. We are not what we would want to be, a shortly beat in an old silence with the edge of the sky. Calm, everything is quiet. Let the kiss be, let the time keep, let the soul have the same edge as the edge of the sky. We are nothing more than a handful of seed, a joke from God, a gleam of the sun in the garden of the sky. We can't keep among so much Big Bang, among so much tic-tac, just a grain of salt in the sea of the sky. Calm, everything is quiet. Let the kiss be, let the time keep, let the soul have the same edge as the edge of the sky. Everything is quiet. Let the kiss be, let the time kill you, let the soul have the same edge as the edge of the sky, the same